Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, tengan todos un inicio de semana lleno de luz, lleno de Dios, para que las cosas salgan bien a pesar de las adversidades. Eduardo Soto les da la bienvenida en compañía de Rubén Polanco, que está en la plataforma digital, Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Recordemos, ser ejemplo, buen ejemplo de los demás, es vivir eternamente. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, en manos panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal. Canal de Panamá. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Vacantes en vivo. Entérate donde ofrecen empleo para personas con tus talentos. El licenciado Marlon del CID del Mitradel tiene información de las vacantes disponibles esta semana. Escuchemos. Así es, muy buenos días. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, comprometido con generar empleo para todos los panameños, te trae sus oportunidades de empleo más destacadas de esta semana. Iniciamos con nuestra primera oportunidad, que es para un control de calidad en la provincia de Panamá para diseñar, implementar y mantener el sistema de gestión conforme a las normas. Continuamos con un gerente financiero en la provincia de Panamá con título universitario en contaduría pública. Siguiente oportunidad de empleo, jefe de taller en la provincia de Panamá con conocimientos en equipo rodante pesado y maquinaria amarilla. Nuestra cuarta oportunidad es para un asistente de operaciones y administración en la provincia de Panamá Oeste con formación en administración, contabilidad y carreras afín. Quinta oportunidad, técnico de instalación en la provincia de Chiriquí con conocimientos en electricidad, plomería y debe tener licencia de conducir tipo D. Nuestra sexta oportunidad es para un oficial de mercadeo en la provincia de Panamá responsable de ejecutar estrategias comerciales. Séptima oportunidad, timekeeper para la provincia de Panamá, responsable de rastrear y registrar las horas de trabajo de los empleados para garantizar el procedimiento preciso de la nómina. Continuamos con un asistente contable en la provincia de Panamá para apoyar el equipo en diversas tareas administrativas y operativas. Novena oportunidad, ayudante general o técnico en baterías en la provincia de Panamá, responsable de realizar las revisiones de baterías y debe tener conocimientos básicos en mecánica automotriz. Seguimos con un supervisor de ventas y ejecución comercial en la provincia de Panamá Oeste con auto propio y debe tener una buena gestión de la cartera de clientes. Nuestra oportunidad de empleo número 11 es para un mercaderista en la provincia de Panamá. Este será responsable de velar por el abastecimiento y mantenimiento de los productos en los puntos de ventas. Continuamos con un asistente de contabilidad también en la provincia de Panamá, encargado de planificar y controlar los ciclos contables. Oportunidad de empleo número 3
asesor de ventas inmobiliarias en la provincia de Panamá y estará encargado de asesorar en la compra, venta y alquiler de propiedades. Continuamos con un anfitrión o handyman en la provincia de Panamá Oeste con conocimientos en jardinería, limpieza de exteriores y mantenimiento en general. Y nuestra última oportunidad de empleo destacada para esta semana es un asistente de producción en la provincia de Panamá Oeste con estudios parciales o completos en administración agropecuaria, ingeniería industrial o carreras afín. Puedes conocer más de estas oportunidades y otras que se generan todas las semanas ingresando a nuestro sitio web www.empleospanama.gov.pa. El invitado tiene la palabra. Hoy nos acompañan personalidades del mundo de los movimientos sociales para hablar de lo que ha estado ocurriendo en los últimos 5 o 6 días en este país, donde, por ejemplo, una de las máximas figuras del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción ha salido exiliado a Bolivia, luego que se refugiara en la embajada de ese país, producto de la apertura de un proceso en su contra por malversación de fondos en contra del propio sindicato. Se anunció incluso la supresión de este sindicato, la extinción por vía legal por parte de la ministra de Trabajo en contra de este sindicato. Están dirigentes docentes con procesos abiertos para separarlos de sus cargos por abandono del puesto, producto de esta huelga que hubo en Panamá en los últimos 3 meses. La pregunta que hay en el aire es si esto significaría que hay pues un proceso en contra de los movimientos sociales para descabezarlos y dejarlos pues sin herramientas para lo que ellos hacen, que es un poco el trabajo en las calles de equilibrio en contra de algunas medidas gubernamentales o de las autoridades que están en el poder, tanto político como económico. Tenemos para esto a Eduardo Gil, él es de Convergencia Sindical, creo que es, creo que sí, uno de los dirigentes con quienes más hemos conversado aquí en el proceso de debate que hubo de la ley del Seguro Social y nos ayuda a entender un poco qué está pasando con los movimientos sociales, y al abogado Emigdio Manzanés. Él se agita pues en este mundo de los movimientos sociales y también nos va a ayudar a entender qué está pasando. Eduardo, bienvenido una vez más a Zona 8 Tertulias y más, gracias por su disposición siempre. Queremos que nos dé su visión de lo que está ocurriendo, hacia dónde va esto y cuál pudiera ser la respuesta de los movimientos sociales a la situación. Le escuchamos. Buenos días, compañeros y compañeras, saludos a todos los radioescuchas y bueno, agradecido por el espacio de poder compartir nuestra apreciación en referencia a lo que actualmente acontece en este país. No sé si me va a hacer alguna pregunta en particular o una posición en general. La primera es esa, ¿no? Si estamos realmente ante este proceso posible de embestida contra los movimientos sociales para aniquilarlos o al menos inutilizarlos. Si es así, si usted lo entiende así, ¿y cuál puede ser la respuesta de los movimientos a lo que está ocurriendo? Adelante. Bueno, sí, desde salida, desde el inicio del gobierno del presidente José Raúl Mulino, él propiamente advirtió en su campaña incluso de que él no iba a permitir las protestas con cierres de vía, de calle. Señaló también que, bueno, algunos calificativos contra los movimientos sociales, los movimientos sindicales, y también mantuvo un discurso desde el arranque de su gobierno, más bien desde el momento en el que asume la declaración, la proclamación como presidente. Señaló que él se autocalifica como un gobierno proempresarial. Es decir, que ya sabíamos que había una tendencia para favorecer al sector empresarial, y esto implica obviamente también un ataque contra lo que él considera son los adversarios o los enemigos del sector empresarial. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos claro el panorama por el cual el presidente asume su perspectiva.
Por otro lado, ya asumiendo el poder también ya avanza en calificativos muy específicos, señalando concretamente al sindicato el Suntrac y obviamente pues con algunas medidas muy específicas que despiertan una preocupación en el movimiento social, porque nosotros entendemos primero que estamos en una democracia, y en una democracia a pesar de que se ha intentado reducir esta al mero ejercicio electoral cada 5 años y la participación de los partidos políticos, en realidad a nivel internacional existe un consenso en que en la democracia o para la participación democrática las organizaciones sindicales y los movimientos sociales son otra forma de expresarse la sociedad que no necesariamente es a través de los partidos políticos. Es decir, que la libertad de expresión, por ejemplo, que se reclama para los medios de comunicación es un ejemplo, es un indicativo de cuando hay o no hay democracia en un país. Es decir, si no hay libertad de prensa, aunque existan partidos políticos, aunque hayan elecciones, hay una afectación directa a la democracia. Cuando hay una persecución contra las organizaciones sindicales, hay afectación a la democracia más allá que hayan elecciones o no hayan elecciones. Y cuando se ataca a los movimientos sociales, hay una afectación a la democracia. Cuando se rompe el Estado de Derecho, no se garantiza algunos aspectos de las normas procesales, hay una afectación a la democracia, independientemente del ejercicio electoral. Porque yo creo que aquí una de las cosas que se ha tratado de reiterar es que, bueno, como se votó, hay democracia y punto, lo demás nos lo tenemos que aguantar. Por otro lado, también hay una cuestión con la democracia, en el sentido de que si todos los candidatos, diputados, todos los que fueron electos, alcaldes, representantes, diputados y presidentes, hubieran presentado al país, bueno, esto es lo que yo voy a hacer cuando sea presidente, efectivamente, cada uno es su plan de gobierno, y luego, cuando lo ejecutara, esto generara alguna molestia, pues decíamos, bueno, Radio no dijo que iba a hacerlo. En este caso no ocurrió así, porque incluso en el debate presidencial, en los debates que se organizaron, el presidente actual estuvo ausente, es decir, nunca presentó qué era lo que realmente iba a hacer. Pero sí, como decía, los ataques contra el Suntrac específicamente y contra el movimiento social en general no han parado. Pero yo sí quiero relevar, porque como usted ha mencionado, hay una situación concreta sobre el caso docente. Y en este aspecto yo sí quería referirme a cómo un discurso cambia. Es decir, al principio de la huelga, yo escuchaba a la ministra de Trabajo, a la ministra de Educación, perdón, señalar que la prioridad fundamental en todo este conflicto eran los estudiantes, que había que garantizar el derecho a la educación, que había que garantizar que los estudiantes estuvieran recibiendo los contenidos didácticos para la formación de estos estudiantes. Sin embargo, hoy, después que ha terminado en gran parte la huelga, parece que la prioridad es sancionar a los docentes y los estudiantes siguen perdiendo clases. Escuchaba a un docente recientemente decir que hay cerca de 40 docentes que no se les permite ingresar al José Dolores Moscote. Sin embargo, solamente hay 7 reemplazos nombrados el viernes. Es decir, que hay más de 30 docentes que no están impartiendo clases y los estudiantes están perdiendo esos contenidos. Entonces, ¿dónde está la prioridad de la preocupación por la pérdida de clases de los estudiantes, cuando ahora la prioridad es perseguir a los dirigentes sociales? Por otro lado, la denuncia recientemente presentada por la ministra de Trabajo contra o hacia la disolución del sindicato, sí, efectivamente, el Código de Trabajo permite que la ministra en concreto pueda presentar una denuncia, una demanda para lograr la nulidad o la anulación de un sindicato. Sin embargo, esto tiene 3 causales. Una, que el sindicato tenga menos de la membresía. Sí. 2, que el sindicato se aparte de los fines que establece el Código de Trabajo. No es que si me gusta o no me gusta el sindicato, sino, en este caso, la ministra está indicando el tema de que el sindicato se apartó, según su criterio, de los fines que establece el Código de Trabajo. Y yo me di la tarea de leer, son 12 fines por las cuales se constituye un sindicato, que lo establece el Código en el artículo 357. Y cuando uno mira, por ejemplo, el primer punto dice procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus miembros.
Yo creo que no existe ninguna organización que haya logrado ese objetivo mejor que el Suntra. Es decir, los trabajadores de la construcción son los que mejores condiciones de trabajo tienen, los que están mayormente protegidos, los que tienen garantía de defensa de sus derechos, que han mejorado significativamente desde que el sindicato está activo sus condiciones de trabajo. De hecho, recientemente veía un video sobre cómo eran las condiciones de trabajo en la construcción previo a que el Suntra fuera un sindicato beligerante, y vemos cómo esto ha mejorado significativamente. Celebrar las convenciones colectivas. El Sindicato Único de la Construcción es el único sindicato en este país que tiene una cobertura tan amplia de convención colectiva. Es decir, la mayoría de los sindicatos tienen un acceso limitado a empresas para cubrir y proteger a sus trabajadores. Sin embargo, la convención colectiva Capac Suntra es la que tiene mayor cantidad de trabajadores beneficiarios. La representar a sus miembros en los conflictos y controversias, pues está claro de que el sindicato ha asumido la defensa de los trabajadores de la construcción en diferentes tipos de conflictos en función de sus propios intereses. Promover la educación gremial. El sindicato Suntra tiene una de las escuelas de formación sindical más amplia, incluso a nivel no solamente de la formación sindical, sino también de la formación profesional para el oficio de la construcción. Dice, crear o administrar establecimientos de utilidad social como cooperativa. El sindicato creó su cooperativa, que ahora se la quieren anular también. Y el sindicato creó eso. Participar en la formación de organismos estatales que indique la ley. Es decir, el mismo sindicato creó, por impulso del sindicato, una ley especial para garantizar la seguridad de los trabajadores de la construcción, y eso se convirtió en una ley de la República. Denunciar ante los funcionarios las violaciones o las irregularidades, pues eso es lo que concretamente hace el sindicato de manera diaria. Y proponer la creación y mejoramiento de la prevención de los riesgos de trabajo. Me refiero a esa ley. Justamente hay una ley en la cual el sindicato participa en el nombramiento incluso de los oficiales de seguridad. Esta ley ha permitido prevenir muchas muertes en la construcción que antes eran muy comunes, que un obrero cayera de un edificio, muriera en el ejercicio de su trabajo, y que se ha reducido de manera, podemos ver las estadísticas, la cantidad de muertes que se han prevenido a causa de la intervención del sindicato. Adquirir, administrar bienes inmuebles o sea, esto es lo que ha hecho el sindicato. Tiene sedes a nivel nacional, tiene una gran sede en el caso de Veranillo, que son bienes del sindicato, no son bienes privados, son bienes colectivos, y que cuando cambie la organización efectivamente pasarán a la nueva dirigencia o a las dirigencias que vengan. Es decir, nosotros cuando revisamos los fines del sindicato, los fines están cumplidos a textualidad, los 12 aspectos que señala el Código de Trabajo. Por lo tanto, no vemos ninguna condición. Ahora bien, si el método que el sindicato, o las estrategias o las acciones que el sindicato determine para lograr los fines no le gusta al gobierno, no le gusta al ministro, no le gusta a los empresarios, eso no es lo que dice el Código de Trabajo. De hecho, esas condiciones están protegidas por el convenio 87 de libertad sindical, que es un convenio fundamental, que quiere decir que es un convenio que con garantía de derechos humanos, y que, para cierro la idea, y que por lo tanto estas acciones, que pueden no gustarle a muchos, en realidad están protegidas porque el sindicato, la libertad sindical implica que el sindicato tiene el derecho a organizar sus acciones sin la intromisión ni de la empresa privada ni de los gobiernos. Y eso no lo dice Panamá, no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional de Trabajo en el convenio 87 sobre libertad sindical. Antes de darle paso al abogado Emigdio Manzané, una pregunta adicional que tiene dos partes. La primera es el reclamo del que hace el gobierno, en este caso particular del Suntrax, de ser una organización que acude a la violencia y a los métodos ásperos, vamos a decirlo así, de protesta para expresar sus argumentos, y que cuando las cosas se ponen a temperaturas muy elevadas resuelve todo a varillazos y a bloques y a violencia en general, ¿no? Por un lado eso. Y por otro, ¿en qué medida es cierto que los dirigentes sindicales se enquistan en las cúpulas de los sindicatos y no permiten que nadie más avance o suba en el engranaje de la organización? Tal vez en los educadores cada episodio de huelga que vemos sí van cambiando los rostros, pero en otros sindicatos se mantienen allí, se enquistan, y
y el imaginario popular lo que dice es que se enriquecen. Esto podría explicar que muy pocas veces las expresiones políticas de estos sindicatos son favorecidos en las elecciones, por ejemplo. Por ejemplo, y en esta última huelga, el respaldo popular fue mínimo al movimiento. Entonces, podría explicar también que pues, el descalabro de la huelga en general, ¿no? Estoy hablando de los planteamientos que hay en las redes sociales, en el propio gobierno y en las mesas de café, de por qué fracasó la huelga, por un lado, y por otro, que el Suntrack no necesariamente tiene el respaldo de las mayorías por sus métodos para lo político, porque, como usted bien ha dicho, sus éxitos en materia de negociaciones laborales son de notar, ¿no? Adelante. Bueno, mira, yo tengo que contraponer algunos puntos de vista porque lo tengo desde una apreciación distinta. Por ejemplo, decir que la huelga fracasó, a mí me parece que no es correcto, y decir que no hubo respaldo popular a la huelga, tampoco. Que la gente no haya tomado acción concreta de calle, que la gente no haya salido masivamente a las movilizaciones, no quiere decir que no haya respaldado las acciones. Porque si hoy nosotros pasamos una encuesta nacional preguntando a la población panameña si estaba de acuerdo con la huelga, con las protestas o con las reclamaciones de los sindicatos, yo estoy seguro, porque la encuesta anterior se hizo, de cerca del 60% de la población rechaza la ley 462. Ahora, hubo una militarización, una agresión contra los movimientos sociales que hizo que mucha gente optara por quedarse armada. Sí. Eso no quiere decir que políticamente o que socialmente no estuviera respaldando las acciones. De hecho, la solidaridad que llegó de diversas formas a través de canastas de comida, de donaciones para la gente que estaba en protesta, demuestran de que hay un respaldo popular. Y la cara contraria, en la última encuesta, el 2% de la población considera que la gestión del presidente Mulino es favorable o es buena. Es el 2%, la más baja en toda la historia de la República de Panamá. Yo creo que ni Noriega llegó a tener una calificación tan baja en este país. Por lo tanto, eso de que no hubo respaldo a la huelga es desde el punto de vista diferenciado de lo que una cosa lleva a la otra. Sí. La otra, sobre que el sindicato, yo no sé si existe alguna evidencia en la que, por ejemplo, Saúl Méndez o el secretario de Defensa o cualquier otro dirigente sindical del Suntrack instruyera a los trabajadores a agarrar una varilla, a tirar un bloque, a responder de manera violenta contra la agresión de la policía. No sé si lo existiera realmente, pero una cosa es que los trabajadores asuman la legítima defensa ante una agresión injustificada y desproporcionada por parte de la policía, y otra cosa muy distinta a que el sindicato instruyera a sus bases a agredir a la policía de manera directa. Sí. Entonces yo como dirigente sindical debo decir que muchas veces hemos hecho grandes esfuerzos por contener a las bases a no responder a la policía cuando la policía llega a provocar a los manifestantes. Entonces eso hay que distinguirlo, porque no se puede decir Suntrack instruyó a los manifestantes, a sus obreros, a agredir, a violentar, a darle un golpe en la cabeza a cualquiera. No, o sea, nosotros no podemos asegurar que el sindicato como institución haya introducido. Por ejemplo, un ejemplo concreto, nosotros podemos decir que el señor Atanasius, el dueño de la refresquería de la pizzería, instruyó a su seguridad para que le hiciera lo que le hizo a los clientes. No, ahora la gerencia sale y dice, nosotros no somos responsables, pedimos disculpas. ¿Por qué? Porque justamente hay una acción que escapa a la gerencia. Incluso en los abusos policiales, el jefe de la policía dice, bueno, si hubo abuso se investigará a la unidad que provocó el efecto, pero no asume la responsabilidad el jefe de la policía, a pesar de que sí la tiene, de las acciones de sus unidades de policía. Y eso es una acotación importante, porque muchos policías van a terminar siendo procesados por violar los derechos humanos, porque eso no prescribe, producto de las acciones que hicieron contra los manifestantes, y el jefe de la policía se lavará las manos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque no se puede calificar que el sindicato como sí dio esa instrucción. Perfecto. Y por el otro lado, yo creo que también es muy importante entender que puede no gustarme
la forma como los sindicatos o la organización sindical ejerce su derecho a la protesta, sobre todo cuando ya se les están violando algunas condiciones laborales y algunos derechos fundamentales. Pero lo más importante es tener en cuenta cómo nacieron esos derechos. Es decir, esos derechos son el resultado de la lucha social y no existe ningún sindicato a nivel global fuerte, representativo y con capacidad de incidir en las políticas públicas que se limite al ejercicio de la protesta a la orilla de la calle. Es decir, no estamos hablando de que en Panamá es un caos, también ocurre en Alemania, ocurre en Bélgica, ocurre en Francia, en España, el país que sea. Los sindicatos, cuando no encuentran o cuando no logran la interlocución a través del diálogo, recurren sus militantes, porque es importante entender que son los trabajadores los que al fin y al cabo indican al dirigente, mira, ven acá, ya no funciona el diálogo. Te hemos enviado a negociar, te hemos presentado un pliego, has estado allí hablando con esa gente, pero no escucha, ahora vamos nosotros. Y eso es muy importante porque hay que entender la dinámica de la acción de calle. La acción de calle es una acción que surge desde la propia base, si no fuera efectivo. Eso no tendría ningún sentido, como no lo tiene para algunos, que el sindicato, el dirigente sindical por sí solo le diga a la gente que salga a la calle. Si la gente no respalda la acción del dirigente, no va a salir a la calle. Entonces, eso es una cosa. Me olvidaba mencionar que el tercer aspecto, sobre el enquistamiento en el poder. Miren, yo he conocido históricamente la junta directiva del Suntra y he visto cómo han cambiado mucho de su junta directiva. Que de pronto la figura del secretario general no varíe con la facilidad que varía el resto de la junta directiva, eso no quiere decir que la junta directiva no cambia. Pero al fin y al cabo eso es una decisión de los trabajadores. Y yo siempre he hecho una distinción. Los trabajadores votan para su dirigente sindical un líder fuerte, con carácter, con capacidad de dirigirlos en una movilización de conflicto, y no necesariamente creen que ese mismo líder que tiene esa condición sea capaz de conducir una política pública o tenga la capacidad de gestionar una política pública como el gobernar un país. Claro. Es decir, las características que se esperan de un presidente no son necesariamente las que se esperan de un líder sindical. Y muchas veces los sindicatos, los trabajadores, cuando consideran que tienen un líder que responde a las directivas de sus bases o a las directrices de su base, lo quieren en el sindicato. No lo quieren haciendo política para afuera ni atendiendo otros problemas, lo quieren atendiendo los problemas del sindicato. Entonces, no podemos decir que por el hecho de que los trabajadores no respalden una propuesta político-partidista que surja desde los sindicatos, quiere decir que no lo respalden a su líder como dirigente sindical, que tiene una característica completamente diferente a un político partidista. Entonces, esas comparaciones no necesariamente son correctas, son desde un punto de vista de distorsiones. Se me olvidaba mencionar la tercera razón por la cual se anula una personería jurídica. Cuando el sindicato esté evidentemente controlado por la empresa. Nosotros hicimos esa denuncia en el caso de Minera Panamá. Allí existe un sindicato que está evidentemente controlado por la empresa, que las directrices, hasta sus comunicados los escribe la empresa. Sin embargo, el ministerio no ha hecho nada para anular esa personería jurídica. Muy al contrario, son parte del grupo de sindicatos aliados al gobierno, sí, y que recientemente fueron expulsados del CONATO y que son líderes. Por ejemplo, hay una dirigente allí que tiene, desde que yo entré al movimiento sindical, era secretaria general de esa confederación, desde que yo entré al movimiento sindical en el 2003, y ya tenía muchos años anteriormente. Sin embargo, esta dirigente es muy amiga de la ministra de Trabajo y la presenta como un ejemplo, y ya tiene, creo que 90 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando del enquistamiento si en algunos casos consideramos que ya ha durado mucho un líder que nos incomoda, pero no ha durado tanto una persona con 40, 50 años siendo secretario general, pero siempre y cuando sea favorable a los intereses del gobierno? Entonces, creo que hay que ser objetivo en este tipo de planteamientos. Gracias, don Eduardo. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Le pido la venia a ambos invitados y regresamos de inmediato con una pregunta de Rubén Polanco para Emigdio Manzane. Volvemos. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más.
Familia panameña, te invitamos a la 54ª Cena de Pan y Vino, este miércoles 23 de julio a las 7 de la noche. Puedes participar en vivo en el gimnasio de la USMA adquiriendo tu boleto a 10 balboas y recibirás el kit en el evento. También puedes participar desde tu casa o parroquia sintonizando la transmisión en nuestros medios católicos. Adquiere tu kit haciendo una donación. Adultos 10 balboas y niños 5 balboas. Todo lo recaudado será a beneficio de la Casa de Formación de los Futuros Sacerdotes de Panamá. Ven y forma parte de esta hermosa obra de amor. Celebrando su 50 aniversario, la campaña arquidiocesana estará en las calles. Del 15 al 17 de agosto, jóvenes voluntarios estarán debidamente identificados. Tu contribución permitirá impulsar las obras de evangelización y el sostenimiento de nuestros sacerdotes, religiosas y misioneros. Llena la alcancía de amor y comparte esta bendición para seguir la obra evangelizadora. 50 años comprometidos por el bien común. Cristiano, la iglesia eres tú. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. Rubén Polanco tenía una pregunta para el abogado Emigdio Manzané, que lo tenemos en la plataforma. Adelante, Rubén. Sí, buenos días, licenciado. Quería consultarle de qué forma afecta el funcionamiento de un sindicato tan fuerte como el Suntrax, la salida del país, el exilio, el asilo que le dan al principal dirigente Saúl Méndez. ¿De qué forma afecta esto el sindicato, el funcionamiento del mismo, y si podrá seguir liderando desde Bolivia este sindicato acá en Panamá? Don Emigdio, ¿lo tenemos allí? Adelante. Estamos teniendo problemas con... Buenos días. Don Emigdio. Adelante. Sí. ¿Me bueno, escuchó la pregunta, don Emigdio? Sí, cómo no. Perfecto. Adelante, bueno, ante todo, buenos días a los amigos, a todos. Esta es la mañana de los Eduardo, ¿no? Y a nosotros por el amigo Polanco de igual manera, ¿no? Bueno, mira, yo creo que este tema da para hacer mucha docencia, porque hay mucha confusión en el aire, en el ambiente. Sí. Y este tipo de programas son los que... Don Emigdio, tenemos un rifirrafe ahí del sonido, debe ser un abanico o algo que tiene que le golpea en el micrófono. Listo. Adelante. Listo. Entonces decía pues que se requiere una docencia. Miren, y no es que estamos evadiendo la pregunta, Polanco, porque vamos hacia allá, pero sí creo que es necesario puntualizar algunas cosas. Uno, nadie discute que la ministra tiene facultades legales establecidas en el Código de Trabajo para poder solicitar la disolución de un gremio sindical, pero no lo puede hacer por razones distintas a las establecidas en el Código de Trabajo, específicamente en el artículo 392 que ya había hecho nuestro compañero Eduardo. De esos tres, nosotros no vamos a estar agregando causales, sino las que están en el código. ¿Cuáles están en el código? De esas tres causales, la única en vías de ejemplo que pudiese discutir y pudiese tratarse en apariencia de suscribirse en ese artículo es el primer numeral que dice que cuando el gremio sindical sea parte de los fines permanentemente y evidentemente de los fines para los cuales ha sido constituido o los fines generales del código. Obviamente la lectura de esa redacción tiene estos elementos por sectores. No se le escucha muy bien, don Emigdio. Si puede mejorar su ubicación para mejorar el sonido del teléfono. No sé si es el teléfono o si está usando un micrófono o algo, pero hay una interferencia difícil que nos hace difícil escucharle. ¿Me escucha ahora? ¿Ahora? Un poco más, un poco mejor, sí. Adelante. Ok, decía pues que no se puede inventar elementos
causales. La primera causal es la que se pudiese subsumir dentro del articulado para poder justificar una cancelación, pero aparte, una disolución. Pero aparte de eso, fíjese, en la historia republicana de este país no hay ningún caso, ningún precedente en materia sindical de disolución de un gremio sindical. Fíjense cuántos años tenemos nosotros de vida republicana. Porque realmente no es, a partir del Código del 73, no es realmente sencillo poder provocar o poder ensayar con éxito una disolución de un gremio, ya sea centrales. Don Emigdio, le van a hacer una llamada para, creo que va a ser la plataforma Zoom que le está dando problemas, le van a hacer una llamada para hablar directo por el teléfono. Es lo mejor. Mientras tanto, Rubén, para nosotros argumentar lo de la pregunta que le hiciste a Emigdio, ¿no? Sí. El sustento que tiene la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la pregunta para orientar al oyente? Sí, básicamente saber de qué manera afecta el liderazgo y el funcionamiento del sindicato obrero del Suntrax, uno de los más fuertes aquí en Panamá, el que su máximo líder esté fuera del país, que haya corrido al exilio por motivo de la situación en la que enfrenta con el proceso legal que están dando en su contra en momentos tan álgidos en este país. Ok, ya tenemos a don Emigdio, parece. ¿Aló? Sí, ahora sí, adelante. Ahora sí, perfecto. Bueno, parece que lo más accidentado es lo que al final, ¿no? Sí. Adelante, le escuchamos. Bueno, les decía que el proceso de cancelación del sindicato en el país no ha habido hasta el momento, salvo la experiencia de un sindicato de los de Panamá, que se inició su disolución, pero eso fue porque la empresa, que era un sindicato empresarial, un sindicato de trabajadores, y por lo tanto la esencia de ese sindicato es precisamente que la empresa, si la empresa desaparece, obviamente ya no hay sentido de tener un sindicato. Así que en este caso fue un precedente único. Pero incluso ahí no hay una sentencia definitiva, porque al final se resolvió, como decimos los abogados, como sustracción. En el caso acá, creo que, con todo respeto, creo que el Ministerio se apresuró un poco al dirigir el proceso, anunciar la solicitud de disolución. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Sencillamente porque según la información de la ministra en la conferencia de prensa, se establecen hechos que se trata de meter dentro. Don Emigdio, seguimos teniendo problemas. Vamos a hacer un último intento llamándolo directo al teléfono por línea abierta de celular y no por llamada de WhatsApp, a ver si con eso mejora la calidad del sonido. Nos interesa mucho su opinión. Están haciendo el esfuerzo entonces técnico para hacer una llamada más directa. Mientras tanto, el experto en este tipo de temas sindicales y de movimientos, Emigdio Manzané, nos estaba orientando. Ya lo tenemos en línea. Adelante, don Emigdio. Sí, bueno, decía que... Perfecto, ahora sí. En el país solamente hay una experiencia, que es del sindicato del Hotel Panamá en aquella época, en la época del 70, pero ahí desapareció la empresa y por lo tanto la razón de ser de un gremio sindical desapareció. Pero no hubo una sentencia, sino que se produjo de hecho no hubo necesidad del planteamiento jurisdiccional. En el caso que nos ocupa, creo que el Ministerio se apresuró un poco en hacer la solicitud, porque según la conferencia de prensa dada por la ministra la semana pasada, los hechos que se reconocen como fundamento, no es que hayan otros y nos hayan dicho, los hechos son los que están en los medios de comunicación y son los que están
procesándose actualmente en el sistema penal acusatorio. Sí. Es decir, si no hay una sentencia condenatoria en ese sistema, mal yo puedo utilizar eso como causal de disolución de un gremio. O sea, por eso creo que nos apresuramos un poquito. El sindicato ha demostrado fundamentalmente que ha cumplido con esos fines. Ahora bien, una cosa son los fines del gremio y otra cosa son los fines generales del poder. Son dos cosas distintas que ahí también hay que puntualizar un poco. No sé cómo se está orientando ese tema dentro de la denuncia. Y finalmente, frente a ese tema, la experiencia mundial nos indica a nosotros que los gremios sindicales no deben su existencia a disposiciones gubernamentales de un gobierno o X o no. Los sindicatos existen por un hecho social de la necesidad de organizarse, que es producto de las situaciones reivindicativas que viven los sectores específicos. Así que, por lo tanto, a través de la historia, ninguna organización sindical debe su existencia a una decisión gubernamental o jurisdiccional. La pregunta del periodista Polanco iba por la línea de si el sindicato empezará a perder su proyección y su fuerza ante el descabezamiento. Sus líderes principales están o en arresto domiciliario, o en el exilio, o en asilo, o prófugos, ¿no? Ok, te respondo eso. Mira, a mi juicio, el SUNTRA es un organismo sindical de mucha estructuración, de una plataforma política, ideológica, sindical y organizativa muy fuerte, incluso no solamente en Panamá, sino a nivel de Centroamérica. El SUNTRAC ha hecho relevos de cuadros internos. El hecho que Saúl, Genaro son los que aparezcan en los últimos 15 años no significa que ellos no hayan hecho una labor de crecimiento y de formación sindical. Pero además de eso, los gremios sindicales se diferencian de los partidos y de otros tipos de organizaciones porque su dirigencia constantemente por posiciones de los estatutos tienen que renovarse, hay educación sindical permanente, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto, y eso es un hecho que lo podemos conversar con los amigos dirigentes, es que hay necesidad de una renovación, porque quizás había un nivel de desgaste en cuanto por los muchos problemas que ha tenido que enfrentar el SUNTRA en el país. Eso crea un nivel de desgaste de sus dirigentes, y es importante renovar no solamente la dirigencia, sino renovar la metodología, renovar la forma como hacer el trabajo, como la amplitud que se requiere en cuanto a un dirigente obrero, un dirigente sindical con cobertura nacional, que sea una dirigencia que conduzca y oriente no al sector específico, sino al resto de la sociedad en condiciones de seguridad para los intereses del pueblo. En ese sentido, la dirigencia del SUNTRA creo que ahora mismo está en proceso de renovación. Yo no creo, no me pasa por la mente que este proceso de que la salida de Saúl y de todos los dirigentes sea un motivo para el estancamiento ni la falta de desarrollo del sindicato. No, yo creo que ellos van a seguir, tienen que seguir, tienen una base fuerte, tienen un nombre, tienen una historia, y por lo tanto ellos están obligados, no es que si quieren o no, están obligados ante sus bases a seguir siendo una alternativa, pero sí deben cambiar la metodología. Esa metodología de la confrontación, creo que eso hay que variarlo un poco. Eso es lo que por lo menos en esta crisis. En esta crisis hay los del caldo de cultivo, como usted lo vea, para generar un amplio movimiento popular tipo Gualesa, tipo Lula en Brasil. O sea, que la dirigencia se convirtiera en ese motor que conduce a la sociedad, no solamente al sector obrero, sino los amplios sectores de la sociedad que son los que componen
la vida del país. Entonces, Polanco y amigos, nosotros no creo que estas medidas vayan a afectar la sobrevivencia, la permanencia, ni el radio de acción. Quizás ahora con esta experiencia, con mucha más experiencia, puedan al renovarse, al replantearse la metodología, podamos tener un Suntrack con mayor nivel de cobertura en los otros sectores, porque aquí se vinculaba directamente al Suntrack con los profesores, con los indígenas y con los trabajadores de la construcción exactamente, pero fuera de ese escenario no había esa cobertura gremial amplia, lo que hablamos nosotros de una cobertura amplia para integrar a más sectores de la clase media, de la intelectualidad, porque no, si los intelectuales, la gente que los profesionales tienen el derecho de también tener una estructura o que sus inquietudes puedan ser tomadas en cuenta. Don Emilio, dígame. El caso del Suntrack pareciera que ocupó un espacio, un vacío que había en el equilibrio de la democracia, ¿no? No había una oposición con suficiente carácter para enfrentarse a los diferentes grupos de poder en el país, y el Suntrack vendría a llenar ese vacío. Se puede hacer esa crítica buena y mala al Suntrack de querer operar políticamente cuando su vocación debiese ser meramente laboral. Bueno, la experiencia del mundo en temas de movimiento social, todos los movimientos sociales parten de un hecho social que es los problemas de la población, los problemas del sector. Pero los problemas de su sector pasan a los problemas de la sociedad como un ente orientador y canalizador de todos estos temas. ¿En base a qué? Que históricamente los gremios no comparten o no, su línea de ejecución, sus programas y su declaración de principios no es compatible con un gobierno que se instale, al menos que sea un gobierno que haya hecho una plataforma amplia para poder llegar a las elecciones y obtener el poder. Pero en la gran mayoría de estos casos no son así. La clase obrera, a través de sus organismos sindicales, es lo que le corresponde, porque es el primer embudo, el primer anillo de recepción de todos esos males. Entonces, obviamente, usted los ve en la calle enarbolando esas banderas de lucha. ¿Por qué los partidos políticos no? Porque usted sabe que los partidos políticos, de una u otra manera, tienen intereses vinculados, a ellos los financian para las campañas. El presidente que llega, por lo tanto, está sujeto al tema del financiamiento o de las personas que han promovido su campaña y la han apoyado. En este caso son partidos políticos, empresas, personalidades vinculadas, etcétera. Y el accionar del gremio, del gobierno, se va a ajustar precisamente a esa situación. Sí. En el caso de los obreros, por eso que usted no va a ver la pregunta del millón. Miren cuántos partidos políticos tenemos en el país. Si usted revisa el monto de adherentes, la cantidad de adherentes de cada uno, es un montón de gente, ya sea en el gobierno, en alianza, en oposición. Sí. Pero sin ningún partido, usted no ve ningún partido convocando a ninguna manifestación masiva, ya sea en gobierno o ya sea en oposición. Precisamente porque ese no es el papel, los partidos tradicionales no juegan ese papel. Ellos se negocian, conversan, hacen alianzas, se protegen, etcétera, pero no en la representación real de la población o de los intereses del pueblo. Así que esa es la línea conceptual, ¿no? Sí. Pienso que ahí lo que ha fallado es que, si bien es cierto, el Suntrack se convirtió en una estructura de alternativa de expresión popular y de lucha, quizás también la metodología los llevó a un nivel de desgaste, y en vez de recibir el apoyo, lo que en gran parte de la población lo que hace es expresar su rechazo, y más si hay plataformas mediáticas, usted sabe todo lo que esto genera, sí. Hay intereses para poder combatir, y a veces no con la verdad, sino con matrices informativas bien creadas, y eso obviamente contribuye, aparte de la imagen individual de cada dirigente, ¿no? Que cada dirigente tiene que cuidar su imagen para la proyección en la sociedad. Una preocupación que existe
luego de este fin de semana es si tienes problemas con un sindicato cuyos dirigentes están actuando mal, en el supuesto que sea real, que hayan estado usando mal los dineros o que tengan tácticas no sindicales, sino políticas y hasta politiqueras para actuar, ¿por qué no actuar solo contra los dirigentes y por qué desaparecer la organización? Bueno, sí, esa es la otra arista del concepto que estábamos explicando, que creo que se apresuraron un poco y más la matriz publicitaria está equivocada, porque una cosa es anunciar y justificar lo que uno está haciendo como institución y otra cosa es que el argumento o la retórica utilizada tenga sentido lógico. Sí. Por ejemplo, si usted me alega a mí que los sindicatos están utilizando mal el fondo del 5%, el seguro educativo, que son partidas que el Estado debe dar a los gremios, una para gastos administrativos y otra para la capacitación sindical. Y si usted sabe que eso fue mal utilizado porque no cumplieron con las disposiciones legales que reglamentan, usted tiene que hacer una denuncia pública, una denuncia ante el Ministerio Público, basado en un audito, ya sea preliminar o definitivo de la Contraloría. Y en este momento, usted dirige la acción no contra el gremio, porque usted no puede meter un sindicato preso. Usted no puede enjuiciar a un gremio, usted enjuicia a personas naturales. Usted le pide responsabilidades a personas naturales no jurídicas. Entonces usted se va contra los dirigentes que utilizaron mal de ese gremio, que utilizaron mal esos fondos u otros fondos que deben ser manejados de la manera más transparente posible. Esa iniciativa, una vez terminado, va a condenar a los dirigentes, no va a condenar a los gremios. Sí. Entonces, por ahí no hay una lógica en cuanto al argumento justificativo. Por el otro lado, para mí, todo el que actúe irregularmente con fondos públicos, ya sea gremios, sindicatos, empresariales, personas individuales, profesionales, tiene que responder, quien sea, aquí no debe haber selectividad ante ese tipo de situaciones. Entonces, si los gremios manejan mal, sus dirigentes manejan mal los recursos destinados a otros fines, entonces tienen que pagar, tienen que ir a procesos, tienen que responder ante la justicia. Así se hizo en el 2014. Sí. Para beneficio de nuestros amables oyentes, en el 2014 nosotros éramos parte de la estructura administrativa del Ministerio de Trabajo, con la señora Alma Cortés, y se dio una instrucción a través del presidente de la República que se auditara esos fondos para los gremios. Se hicieron los análisis financieros, las corridas, la Contraloría estableció sus auditos y se fue al Ministerio Público. Se presentó todo, eran como 7, 8 centrales y sindicatos, y se fue al Ministerio Público. Allí se hizo toda la investigación y se llamó a juicio en primera instancia y se condenó en primera instancia. Pero obviamente, como aquí estamos hablando de la doble instancia, se fue a la Corte y en casación la Corte absolvió a todos los dirigentes que habían sido señalados inicialmente. Y eso fue desde el 2011 hasta el 2017, 2016, si no me equivoco. Eso es lo que hay que hacer. Por ahí ese es el camino, claro. Ese es el camino. Entonces, si ya la Corte hay un precedente frente a eso, bueno, hay que seguir el camino que la ley nos indica. Pero eso sí, bajo el principio, todos son responsables si incurren en eso. Pero hay que cuidar y defender la presunción de inocencia, porque a veces hay doble condena, una judicial y la otra mediática antes de que la judicial llegue. Gracias, licenciado Maxanet. Tenemos también con nosotros al abogado Rubén Castrejo, él es abogado del Suntrac. Lastimosamente tenemos muy poco tiempo ya, pero quisiéramos escuchar el planteamiento que tenga el licenciado Castrejo respecto a este planteamiento que bien nos abordaba Manzané. ¿Por qué querer extinguir al Suntrac por supuestos pecados de sus dirigentes? ¿Por qué ir contra la institución
y no atacar el mal donde está, que podría ser en la dirigencia si se prueban las acusaciones. Es el argumento, porque eso de estar desapareciendo sindicatos, uno sabe cómo inicia, pero no sabe cómo termina. Adelante, don Rubén. Muy buenos días, Eduardo Soto, un placer saludarte. Igual. En efecto, como explicaba el entrevistado que me antecedió, y excelente tu pregunta, el tema contra el sindicato, y bien como lo plantea el Ministerio de Trabajo, son hechos imputables a personas naturales y no a personas jurídicas. Pero el mensaje que está enviando el Ejecutivo, porque tenemos que estar y plantear esta situación como son, las cosas como es. Este no es un tema unilateral del Ministerio de Trabajo, que ayer se enteró de que supuestamente los dirigentes del Suntra habían cometido actos ilícitos, sino que esto fue una campaña del gobierno nacional desde el día 1 que se instaló, donde su misión fue destruir no el sindicalismo en Panamá, sino destruir la organización del Suntra. Pero hay algo que recordar, Eduardo, y es que el derecho a sindicalización es un derecho humano, y así, aparte de ser un derecho humano, está consagrado en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, y está establecido y así por convenios internacionales como la OIT y otros que han sido ratificados por el Estado panameño. Entonces, de manera unilateral, el Ministerio de Trabajo decir que va a disolver la organización como tal es un mensaje no contra el sindicalismo como tal, sino de desaparecer Suntra. O sea, el problema no es el sindicalismo, sino desaparecer la organización del Suntra. Y eso fue un mensaje claro que envió el jefe del Ejecutivo desde el día 1, vuelvo y reitero. Estamos frente a una persecución contra los dirigentes del Suntra, contra la misma organización, porque bien pudiese ser, supuestamente, si hay delitos que no me constan, y estoy seguro que no es así, hacer las investigaciones y darme las garantías, respetarme el debido proceso y darme el derecho a la defensa. Radio Hogar. Pero ya el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo, sin que se haya investigado a los dirigentes del Suntra, sin que haya una sentencia en firme y ejecutoriada, donde se le hayan respetado las garantías y el debido proceso a esos dirigentes, ya el Ministerio de Trabajo ha condenado la organización, y ya no es solamente sus dirigentes, sino la misma organización que hay que desaparecer. Y esto manda un nefasto mensaje, porque hoy es un track, mañana van a ser las organizaciones magisteriales, posteriormente otras organizaciones sociales, y toda organización o persona que no esté a favor de las políticas públicas que pretenda implementar esta administración gubernamental. Licenciado, y esto es lo peligroso. Licenciado, ahí déjenme ver cómo planteo esto para que no sea malinterpretada la pregunta. Puede haber un parecer público, una percepción pública, cuando uno ve venir una marcha del Suntra con sus banderas en las PVC, en las varillas de PVC, uno tiende a cambiar de acera, a cerrar las puertas, a tratar de salvar tu carro, donde lo guardas para que no sea maltratado y tal, ¿no? El método que ya es como una firma del sindicato, pudiera estar provocando pues que tenga esta imagen de violentos que lejano a lo que debiera ser el propósito de un sindicato. Dígame si por aquí hay alguna manera de solventar eso, de modificar eso, de que haya una nueva fórmula para actuar que le dé una imagen nacional distinta a la que tiene el Suntrack. Sé que es bastante amplia la pregunta, pero
Con eso quisiéramos cerrar. Si no ha jugado en contra del Suntra en esta situación. Adelante. Bien. La pregunta, no, está bien, no hay ningún problema. Podemos respondértela de la siguiente manera. No ha habido ninguna manifestación, porque todas las manifestaciones, todas las protestas que se han hecho a lo largo de estos 52 años que tiene de existir la organización, una organización que ha sido beligerante, constante, no solamente en garantizar y proteger los derechos de los trabajadores, sino también de velar y proteger esos derechos que tiene la sociedad panameña como tal. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta, cuando hay manifestaciones, hay una protesta de Suntra, todas, vuelvo y reitero, son pacíficas. El tema está es que cuando esas manifestaciones, y así se han venido señalando y así se han venido manifestando, son provocadas, y no precisamente por la organización o por su dirigente o por los integrantes de Suntra, sino que estas manifestaciones son, como te digo, provocadas por la misma Policía Nacional. Entonces, cuando tú estás frente a un tema de manifestación pacífica y entonces eres provocado, te agreden, te empiezan a reprimir, obviamente que una acción trae una reacción. Pero Suntra, como tal, es una organización pacífica. De sus manifestaciones, todas son pacíficas y así a lo largo de su historia. Sin embargo, obviamente es un sindicato beligerante, pero como te señalo, no puede tú pensar que si me estás reprimiendo, me estás atacando, yo pueda actuar de otra manera, sino de defenderme. Todas las manifestaciones de Suntra, donde ha habido algún acto de violencia, es porque ha sido provocado, y así se ha demostrado precisamente por las unidades policiales. Gracias, Rubén. No tenemos tiempo para más, licenciado, tenemos que cortar acá, pero agradecemos el tiempo que nos ha dado a usted, y Emigdio Manzane también, y Eduardo Gil al inicio de nuestro programa, tratando de responder una pregunta. ¿Están en riesgo las organizaciones sociales? Sus dirigentes están llamados a una renovación no solo de figuras, sino también de métodos para poder persistir, para mantenerse. Todas estas interrogantes las hemos tratado de responder en este programa con la intención de que nuestros oyentes tengan elementos para discernir. Mañana vamos a tratar de conseguir también a los docentes que están en este mismo proceso, después de un fin de semana donde hubo reuniones para evaluar la primera semana de vuelta a clases, a ver si podemos conseguirlo. Esta tarde también tenemos un programa, ¿no es así, Arsenio?, de musical. Arsenio siempre estaba sobre ese tema de la música. Los lunes tenemos música latinoamericana. ¿Qué nos tiene para esta tarde, querido? Tenemos desde Puerto Rico a Pedro Guzmán, uno de los grandes cuatristas de Latinoamérica. También está listo todo para el noticiero Radio Hogar Informa, donde también estaremos atendiendo los temas nacionales y eclesiales que son noticias. Nos escuchamos y vemos mañana. Eduardo Soto se despide en compañía de Rubén Polanco, Arsenio Samaniego, Patricia Ocando Camino, Pastora continúa de vacaciones. Nos escuchamos y vemos mañana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.